Buenas tardes, sean todos bienvenidos a su programa Cada Familia una Escuela. Hoy 21 de octubre se celebra el Día Mundial del Ahorro Energético. El origen de este día se encuentra en la iniciativa del Foro Energético Mundial para promover el acceso universal a la energía. Este programa es dedicado a la formación de nuestros estudiantes con un derecho constitucional a la educación pública, gratuita y de calidad. Sigamos entonces con muchos intereses en esta nueva jornada del año escolar 2020-2021, en nuestra modalidad de clases a distancia, cumpliendo así con la cuarentena radical y voluntaria, evitando la propagación del COVID-19. Pero antes de comenzar, vamos a ver qué nos tiene preparado la efeméride del día. El 21 de octubre se celebra el Día Internacional del Ahorro Energético, con la finalidad de incentivar en la humanidad el sentido de ahorrar energía con el fin de reducir el cambio climático y la destrucción del ambiente. En nuestro país, el Estado promueve el ahorro energético basándose en el ecosocialismo para legar un mejor planeta para las futuras generaciones sin afectar la calidad de vida de las personas. Muy buenas tardes, jóvenes, estudiantes y familia venezolana. Hoy nos encontramos continuando con el proceso de educación a distancia a través del programa Cada Familia una Escuela. Hoy vamos a hablar sobre el tema indispensable, preservación de la vida, salud y vivir bien. También con el tema generador, la adolescencia nueva para el ejercicio de la responsabilidad y la ciudadanía. Fíjense bien, nosotros podemos percibir el ambiente a través de 5 sentidos. Si nosotros mantenemos un ambiente contaminado, nuestra salud se va a ir perjudicando a través del tiempo. Pero si nosotros hacemos de un ambiente sano y limpio, nuestra salud se va a preservar a través del tiempo. Bien, hoy vamos a estar viendo para el primer año el concepto de la matemática. Inicialmente todos los seres vivos tenemos ciertos conceptos de matemática incorporados dentro. Es decir, podemos, sobre todo con los animales sociales, podemos saber la cantidad y reconocer los miembros de nuestro grupo familiar. Puede ser una manada, como los leones, los lobos. También, cuando la naturaleza reconoce que un espacio no tiene los recursos para mantener la vida, ella comienza a emigrar. Entonces también vemos cómo los animales pueden reconocer distancias para la caza o incluso para buscar recursos. Bien, vamos entonces para el primer año con el concepto de matemática. Según Galileo Galilei, las matemáticas son el alfabeto con el cual Dios ha escrito el universo. Las matemáticas son el lenguaje de la naturaleza. ¿Por qué digo esto? Porque la matemática consiste en extraer patrones y extraer contenido de nuestra cotidianidad para explicar cómo funciona y así ir prediciendo a través del futuro lo que pueda pasar en el futuro. Hay otro concepto que a mí me llama mucho la atención que dice: las leyes de la matemática no son meramente invenciones o creaciones humanas, simplemente son y existen. Bien, vamos entonces a ampliar un poquito ese concepto de la matemática y sobre cómo nosotros trabajamos con ella. Trabajamos nosotros en primer momento la aritmética a través de la relación que pueden tener los números. Se caracteriza por las propiedades, ya sea distributiva, asociativa y conmutativa. En la aritmética, la adición y la multiplicación pueden tener esas propiedades. Sin embargo, la división y la sustracción no se cumplen esas propiedades. Al mismo tiempo, podemos ver números complejos y también números primos. Los números primos son aquellos que se pueden dividir solo por sí mismos y por uno. Avanzando un poquito el desarrollo de la matemática, tenemos el álgebra, donde vemos las ecuaciones y también vemos
las variables. También vemos en la naturaleza muchos patrones geométricos, es decir, buscamos representar o encontrar fórmulas para representar figuras geométricas que podemos ver en el cotidiano. Por ejemplo, la circunferencia, que nuestro planeta es redondo, el Sol también lo podemos apreciar redondo, la rueda de un carro, muchas cosas, muchos objetos que nosotros nos encontramos en el cotidiano pueden tener una figura geométrica. También puede ser un plano o incluso en 3 dimensiones. Un poquito más avanzado está la estadística, que nos permite estudiar el comportamiento de poblaciones y predecir el futuro a través de su estudio. Hemos visto entonces cómo las matemáticas se pueden involucrar en nuestra vida cotidiana con conceptos muy básicos. Veamos entonces cuál es el origen de la matemática a través del siguiente video. Usamos los números todos los días, pero no podrás creer quién los inventó y hace cuánto tiempo. Mira. Los pueblos más avanzados culturalmente fueron creando formas de agrupar y anotar varias de esas marcas con símbolos más simples. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, para los egipcios, cada uno de esos palitos valía 1, porque los pueblos antiguos, que eran agrarios como los egipcios, necesitaban tener un sistema que les permitiera llevar un control exacto de sus bienes. Además, piensa que también eran comerciantes. Entonces tenían que saber con precisión las cantidades de productos que intercambiaban para no confundirse y ahorrar palitos. Si tenían 10 ovejas, tenían un símbolo especial. ¿Cómo se saben todas esas cosas, Santi? Porque se encontraron estos símbolos escritos en distintos lugares. Por ejemplo, en las pinturas de las paredes interiores del templo de Karnak, porque los egipcios necesitaban un dibujo para el 1, otro para el 10, otro para el 100, otro para el 1000, otro para el 10.000, y así para números más grandes. Tenían que usar muchos otros símbolos diferentes. ¿Has visto que hay varias formas de representar cantidades? Los que usamos nosotros se llaman números arábigos. Es que los números fueron viajando por el mundo. En realidad, parece que se inventaron en la India. Después, los árabes, como tenían contactos con la India, conocieron esos números y empezaron a usarlos. El viaje fue largo. Después, un matemático italiano llamado Fibonacci los estudió y los hizo conocidos en Europa con un libro que se llamó Liber Abaci. ¿Y cómo llegaron a América? A través de los conquistadores europeos. Es decir, que los números viajaron en barco, como Colón. Así es. De todas formas, en América también ya había números. ¿Sí? Sí, los mayas que vivían en el sur de México tenían sus propios números. Y los incas que vivieron en donde hoy está Perú también tuvieron su propio sistema para contar. En este caso eran cuerdas de colores con varios nudos llamados quipo. ¿Cuántos números distintos? ¿Pero se siguen utilizando todavía? No, cuando los españoles conquistaron América, fueron incorporando el sistema numérico que ellos utilizaban. Y de a poco, los indígenas dejaron de utilizar los propios. Los números que usamos nosotros fueron llevados por los árabes desde Oriente hacia Europa. ¿Y por qué usamos esos? Porque tienen gran ventaja. Los números básicos son el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y con estos se pueden combinar y armar todos los números que quieran. ¿Vieron el video? Vimos lo interesante que es que la matemática o las mismas cantidades matemáticas pueden variar en simbología o en tono dependiendo de la región y del tiempo. Vemos como en el origen, en Egipto, ha venido trasladándose por la India, el mundo árabe, Europa e incluso a América. Sin embargo, ya aquí en América, los aborígenes tenían su propio sistema numérico. Hoy nos acompaña nuestra compañera Catherine Rosales, quien es intérprete de señas. Ella nos va a enseñar un poco sobre los números, pero en su lenguaje de señas. Buenas tardes, profe. Hola, Catherine. Vemos entonces cómo en la cotidianidad
nosotros podemos manipular números. Comencemos con los números naturales, del 0 al 10. Los números del 1 hasta el 10 son igual como se los enseñamos a nuestros niños cuando están empezando a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Ahora vamos a ver cómo va variando en el lenguaje de señas esos números con cantidades más grandes. Por ejemplo, del 10 al 50. 10, 20, 30, 40, 50. Muy bien. En el lenguaje cotidiano ya se vienen expresando números como 100, 500, 1000. ¿Cómo diría yo en lenguaje de señas esas cantidades? Y ahí usamos más señas. Sería 100, 500 y 1000. Muy bien. Si 1000 es así, ¿cómo podría yo expresar el millón? 1 millón, 5 millones. Muy bien. Es importante, ya que nosotros nos podemos presentar en cualquier momento con alguna persona con discapacidad auditiva. ¿Qué experiencia podrías contarnos tú acerca del lenguaje de tu recorrido con el lenguaje de señas? Hablando de las matemáticas, lo más difícil es comunicar a veces los números. Oh, Porque hoy en día, cuando llegas a comprar, te dicen, no, son 5.920.000. Entonces esos son los errores que no debemos cometer. muy bien. Muchas gracias por ese pequeño momento de aprendizaje donde involucramos y hacemos inclusión a las distintas formas de personas que podemos encontrar, ya sea con discapacidad auditiva, puede ser nuestros hermanos indígenas que también dominan sus idiomas. Vamos entonces a pasar ahora con tercer año. Gracias por invitarme, profe. Hasta luego, Catherine. Refresquemos entonces cómo podemos apreciar los lenguajes en distintas partes del mundo. Por ejemplo, los números egipcios, los números griegos, los números de Babilonia, los números árabes. Tenemos los números romanos, muy conocidos. Tenemos los números aztecas e incluso los números chinos. Siempre representan las mismas cantidades a pesar de que sea una región diferente o un momento histórico diferente. Pasemos para matemáticas de tercer año, donde vamos a estar involucrando las matemáticas con otras ciencias. Vamos a ir de lo pequeño a lo macro, saltando los niveles de escala. La manera más pequeña con la que podemos encontrar la materia es a través del átomo. Sin embargo, aparte del átomo tenemos partículas subatómicas que tienen un poquito de relación con la física a través de la transferencia de electrones de los materiales conductores de electricidad. Una vez saltado a lo que es el átomo, vamos con las células y los órganos. Los tejidos musculares, que son áreas de la biología, van creciendo y van incrementando su tamaño y también sus cantidades. Pero cuando ya hablamos de poblaciones, hablamos de la interacción entre factores bióticos y abióticos, vemos cantidades mucho más grandes y tienen relación con la ecología. Ahora, si nos vamos al espacio exterior, nosotros podemos ver las cantidades inmensas que existen de la Tierra a la Luna, de la Tierra al Sol, lo cual son cantidades que trabajamos en física cotidianamente. Por ejemplo, la distancia, una unidad muy conocida, es el año luz. Es la distancia que puede recorrer la luz a través de un año. La luz, para quien no lo sepa, es lo que más rápido puede viajar que nosotros conozcamos. La humanidad ha podido superar la barrera del sonido, pero no ha estado ni cerca de aproximarse a la velocidad de la luz. También podemos ver en matemática, en arte, a través de las figuras geométricas, y en arquitectura, en las edificaciones. Por ejemplo, mi construcción favorita se llama la Alhambra, que es en la ciudad de Granada, y fue construida por un imperio árabe. Allí, muchos de los patrones
que vemos en las matemáticas, como lo son el número phi, la espiral áurea e inclusive el número pi con la circunferencia, se ven reflejados dentro de la arquitectura. Para ir cerrando, vamos a ver lo que es la evolución del byte. Para quien no sepa, y aquellos estudiantes que les interese la informática, la computación, el byte es la unidad de la información. Ella trabaja a través de un código, un idioma, que es el idioma de la informática, que se llama código binario. Está compuesto solamente por dos números, 0 y 1. A través de ese código, nosotros podemos comunicarnos con las computadoras y reflejar todas las letras, todos los símbolos que pueden existir. A medida que ha avanzado el tiempo, la tecnología también ha evolucionado, como vimos en la clase anterior, de forma exponencial. Del byte hemos trabajado con kilobyte, que refleja las imágenes e incluso algunos trabajos escritos, algunos documentos. El megabyte nos representa lo que son canciones. Algunos videos también se pueden ver a través de megabytes, que representa 1 por 10 a la 6. El gigabyte ya son una cantidad muy grande, 1 por 10 a la 9. Nuestras computadoras pueden tener memoria de gigabytes. Por ejemplo, una memoria RAM puede variar de 2 a 4 o 6 gigabytes. Sin embargo, un disco duro, que es donde se almacena realmente la información, puede tener 50, 100, 200 gigabytes. Pero actualmente ya se están hablando de computadoras o de procesadores que trabajan con terabytes, una cantidad muchísimo más grande, que tiene 1 por 10 a la 12 unidades. Y un poquito reflejándolo esto con nuestra cotidianidad, los bolívares, la moneda, el cono monetario. El terabyte representaría unidad, 1000, 100.000, millones, billones. Un terabyte representaría billones de números, billones de cantidades. Vamos entonces a ver las actividades para primer año. Realiza con la ayuda de tus familiares un concepto propio sobre las matemáticas. Realiza un juego didáctico de ruleta como el que realizamos en clase y practica con tus familiares y amistades las 4 operaciones fundamentales de la aritmética, que son adición, sustracción, multiplicación y división. Recuerden que ellas tienen propiedades como lo son propiedad distributiva, asociativa y conmutativa. Para segundo año, realiza el dibujo de un mapa mundi. Investiga los siguientes sistemas numéricos: Egipto, árabe, azteca, Babilonia, romano, China, Grecia, maya y también el lenguaje de señas. Se señala en el mapa mundi la zona donde se encuentra cada sistema numérico. Para tercer año, expresa las siguientes cantidades en notación científica. Y la segunda actividad sería indicar la expresión decimal de los siguientes números. Esto es todo por hoy. Los dejo ahora con el profesor Juan Ascanio, quien va a estar hablando para los muchachos de cuarto y quinto año de educación media. Me despido. Chao. Antes de comenzar con la clase del profesor Juan Ascanio, vamos a aprovechar para revisar nuestras redes sociales y ver qué nos envían nuestros jóvenes desde casa. En nuestras escuelas técnicas, seguimos con la formación técnica de nuestros estudiantes Tecnología y Productividad, fortaleciendo la pedagogía productiva. Nuestra muchachada continúa sumándose a las actividades a distancia asignadas a través del plan Cada Familia en Escuela, en la unidad educativa Dr. Arturo Uslar, perteneciente al municipio Páez. Bienvenidos a este miércoles de Matemática para la Vida. Hoy vamos a hablar de la presión de la vida en el planeta, la salud y el vivir bien en estos tiempos de pandemia. Les recuerdo el uso del tapaboca, los guantes, los lentes. Como tema generador
Hoy vamos a trabajar la adolescencia, nuevas responsabilidades para el ejercicio pleno de la responsabilidad y la ciudadanía. Para cuarto año, el lenguaje matemático, muy importante para la aplicación de nuestra vida cotidiana, para la gente del interior, que también se incorpora por radio y televisión. Fíjense, nosotros generalmente hablamos que encontramos un precio en el mercado con el duplo de un producto, o cuando aumentan el pasaje. Vamos a ver en la pantalla la siguiente lámina. Fíjense, el salario mínimo, ¿cómo aumenta? Antes estaba en 150.000 bolívares y ahora está en 250.000 bolívares. El ajuste fue del 66,7%. Ustedes se preguntarán en casa, ¿cómo saco este porcentaje? Por una simple regla de 3, donde vamos a multiplicar el sueldo anterior por lo que se aumentó y dividimos entre 100. Ahora bien, fíjense, la siguiente lámina. Símbolos matemáticos, es menor que, ahí tienen la figura, es mayor que, es menor o igual, es mayor o igual a. Aquí tenemos otra lámina, fíjense, para que copien en sus cuadernos, les voy a dejar allí para que vayan copiando. Cuando hablamos de conjunto, esa es la simbología, de manera que pertenece a, no pertenece, contenido en, no contenido en, y, o, para todo, existe, existe y es único, implica y una doble implicación. Fíjense que el lenguaje matemático es como el idioma inglés o nuestras lenguas aborígenes. Aquí tenemos que cuando hablamos de inglés decimos hello, igualito. Aquí el lenguaje matemático tiene su propio significado y está comprobado científicamente que nosotros tenemos un gen matemático incorporado. Nuestros ancestros medían por pies 1 y 2. De esta manera se empezaron a generar los números naturales conocidos hoy en día. Continuamos. Definición de símbolos matemáticos, para que también vayan copiando en sus cuadernos. La multiplicación es igual, no es igual, es menor que, es mayor que. Fíjense que ahí tienen hasta la división. Muy importantes, muchachos, porque cuando llegamos a cuarto año y vamos ya a la etapa ya preuniversitaria, si se quiere, nosotros nos encontramos en la universidad, todas las carreras tienen la matemática como base, estadística, números porcentuales, matemática 1, matemática 2 y todo este fin de cosas. Entonces es importante para que papá, mamá ayuden a nuestros hijos en casa a hacer un glosario con toda esta terminología, de manera que cuando pasemos al ejemplo y a los ejercicios sepamos de qué estamos hablando cuando nos encontramos estas simbologías en los ejercicios. La siguiente lámina. Fíjense, la suma de dos números es X más Y. En el lenguaje cotidiano, la suma de dos números, y en el lenguaje algebraico es X más Y. Aquí quiere decir que estamos sumando dos términos. Si, por ejemplo, la X le damos el valor de 2 y a la Y le damos el valor de 3, hay una adición, entonces sería 2 más 3 igual 5, con la simbología que vimos anteriormente. Un número disminuido en 2. Ya cuando vamos hablando de factorizaciones, potencias, polinomios, encontramos este tipo de enunciados, un número disminuido en 2. Entonces en casa nos aterramos, un número disminuido en 2. ¿Qué pasó? No, es simplemente que como en el anterior, al número le voy a restar 2, simplemente. Y en el lenguaje cotidiano, un número disminuido en 2, algebraicamente X menos 2. El producto de dos números, X por Y. Recuerden que X y Y son términos que le vamos a asignar un valor en el momento dado del ejercicio. El cociente de dos números es la división, X entre Y. El doble de un número, 2X. El doble de un número más el triple son 2X más
3y igual a 8. Fíjense que era lo que le estaba explicando anteriormente. X menos 2, un número disminuido, y aquí encontramos el doble de un número más el triple. Ahí vamos entrando al mundo de los polinomios. El doble de un número más el triple. Entonces, ¿cómo lo represento? 2x más y igual 8, y más adelante vamos a hacer la demostración en la pizarra para que vean de dónde resulta eso. Un número más consecutivo, x más paréntesis, x más 1. Un número par, 2x, un número impar, 2x más 1. Copien eso en sus cuadernos, lo socializan con papá y mamá allá en la casa, que también es interesante este tema. Fíjense, cuando nosotros hablamos de diferentes terminologías, no es más sino que la consecución de un sinnúmero de terminologías que, como acaban de ver ahorita, ustedes en casa van a ir poco a poco mejorando, y al momento de hacer el ejercicio lo van a tener allí. Vamos a seguir con la siguiente pantalla. Ya para quinto año. Fíjense, en quinto año vamos a hablar de la matemática y la solución de problemas de la vida. Igual que el anterior, ustedes van a copiar ese material que está allí, y fíjense que hay en casa, nuestras madres cocinan, están usando las matemáticas. Nosotros podemos construir con mamá y papá un helado. Eso tiene un algoritmo. ¿Qué es un algoritmo? Copien en sus cuadernos. ¿Qué es un algoritmo? ¿Qué es un algoritmo? Seguir un sinnúmero de instrucciones para llegar a un fin. Fíjense que la matemática no es nada más sacar una ecuación y llegar a un resultado simplemente. Si construimos, vamos a hacer en casa junto con mamá unas cachapas. Fíjense, la cachapa es uno de los platos estrellas de la comida de Venezuela y Colombia. Consiste en una torta, ingredientes, huevo, una unidad. Eso también lo vamos a ir viendo progresivamente cómo se posiciona en una tabla numérica. Harina de trigo, 20 gramos. Aquí estamos hablando del sistema de medidas. Podemos medir de gramos a kilos, de kilos a gramos. Azúcar, 15 gramos. Fíjense, una cucharada grande. Aproximadamente esa cucharada tiene 15 gramos de azúcar, pero si tenemos un peso en casa, colocamos la cantidad adecuada hasta que él marque 15 gramos. Y eso lo vamos a ir viendo más adelante. Con la harina precocida de maíz, 30 gramos, 3 cucharadas grandes. Mantequilla, 15 gramos, una cucharada grande. Queridos estudiantes, fíjense, aquí estamos usando proporciones, medidas y ecuaciones, obviamente. En casa, fíjense lo que resultó de todo esto, una rica cachapa. Entonces no le tengamos miedo a la matemática. Próximamente en los encuentros vamos a estar haciendo las demostraciones de estas actividades. Vamos a ver un video a continuación. ¿Por qué es importante tener un presupuesto familiar? Es la forma más efectiva para saber cómo se gasta el dinero y cuánto se necesita para cubrir sus necesidades. Permite entender de qué manera se deben distribuir los ingresos para poder cumplir con todas sus obligaciones y alcanzar sus metas personales. Para lograrlo, detalle todos los ingresos del grupo familiar y sus gastos. Así, podrá planificar cómo generar ahorros que aporten al cumplimiento de sus objetivos o que le permitan estar en mejores condiciones para enfrentar imprevistos. ¿Vieron el video? Interesantísimas las matemáticas para el uso de nuestra vida cotidiana. Papá, mamá, estudiantes, tíos, abuelos. Vamos ahora a ver las actividades para cuarto año. Convierte cada una de estas expresiones en lenguaje matemático utilizando lo aprendido hoy en clases. Años de mi madre dentro de 12 años. 25 menos el cuadrado de un número. Un tren tarda 3 horas menos que el otro en ir de la Rinconada a Cuba. Un par, un número impar.
Fíjense que eso lo van a resolver con los ejercicios que vimos anteriormente, con las láminas del lenguaje matemático. Para quinto año van a resolver las siguientes operaciones con relación al presupuesto familiar de una familia venezolana. Tienes un ingreso familiar de 2 salarios mínimos. Gastas 1/2 de los ingresos netos en alimentación, gastas 1/4 del restante en el transporte. ¿Cuánto sería el ahorro en 4 meses? Fíjense que eso es, si en caso de que esté papá y mamá, ahí están los 2 salarios. En caso de que no, bueno, repítanos, ahí está con 2 salarios mínimos actuales. Espero que esta clase haya sido de su agrado. Nos vemos en un próximo encuentro, el día miércoles, acá, en Cada Familia Una Escuela. Y no se olviden de repasar y hacer el glosario matemático con las expresiones que vimos hoy para un mejor desarrollo de esta querida área de formación que es matemática para la vida. Nos vemos en un próximo encuentro. Chao. Interesante el mundo de las matemáticas, pero como tenemos que seguir aprendiendo, se encuentra en nuestro set el profesor Gerson Rubín, quien nos hablará de los recursos para el aprendizaje del día de hoy. Bienvenidas y bienvenidos a tu sección favorita, Recursos para el Aprendizaje. Soy el profesor Gerson Rubín, docente de educación media en las áreas de matemática y ciencias naturales. Para el día de hoy vamos a trabajar con la matemática, específicamente lo que es la historia de la matemática y el lenguaje matemático, dirigido para los estudiantes de educación media en todos los niveles. Fíjense, también vamos a utilizar algunos recursos que nos va a permitir poder consolidar y reforzar estos conocimientos. En el caso de la historia de la matemática, es imprescindible que el estudiante conozca la evolución de la ciencia durante diversos periodos o tiempos de nuestra historia. ¿Para qué? Para que el estudiante se pueda incluir o pueda entender las necesidades que esas personas en tiempos pasados tuvieron para poder calcular o resolver un problema matemático. ¿Cómo lo vamos nosotros a consolidar? A través de un recurso que les traigo a continuación. Primeramente les voy a mostrar los materiales. Un CD que no lo estemos utilizando, papel lustrillo o cualquier otro papel que nos permita poder forrar el CD, un rollo de papel higiénico, hojas de colores para poder colocar los nombres de las civilizaciones que trabajaron con los números, pega, marcador, entre otros. Fíjense, una vez que nosotros comenzamos a elaborar el recurso, forramos el rollo de papel higiénico y le hacemos algunos cortes en ambos lados para darle forma. Los CD lo vamos a colocar en ambos extremos para que quede de esta forma. ¿Esto qué viene siendo, muchachos? ¿Para ustedes qué? Un rollo de película. Yo lo llamo el rollo del tiempo. ¿Por qué? Porque quiero aprender la historia de la matemática y hay un tiempo para cada numerología o para cada sistema de numeración. Ahora bien, en la hoja de colores voy a colocar los nombres de las civilizaciones y la fecha, para que quede de esta manera. ¿Lo están viendo? Ok, vamos a agarrar el rollo, tomamos nuestra pega, en este caso de barra,
y comenzamos a pegar las hojas de colores en mi rollo. Poco a poco. Fíjense ustedes, para que se den cuenta, la última hoja de color corresponde al nombre de la primera civilización que trabajó los números y aquellas personas, pues, que en ese entonces se dedicaron a eso. En primer lugar, ¿qué tenemos acá? La numeración egipcia, 3000 años antes de Cristo. Tenemos la numeración babilónica, 1800 años antes de Cristo. Tenemos por acá la numeración china, aproximadamente 1500 años antes de Cristo. Tenemos la otra, la numeración romana, 500 años antes de Cristo. Tenemos la otra, numeración griega, aproximadamente 600 años antes de Cristo. Seguidamente, numeración maya, 400 años después de Cristo. Y por último tenemos acá la numeración hindúes o arábigas, 600 años después de Cristo, y es la numeración en la actualidad. Muy bien, de esta manera, muchachos, aprendemos dinámicamente lo que es la historia de los números. Seguidamente les voy a explicar otro recurso para otro tema que es imprescindible en la matemática. ¿Y cuál es ese? El lenguaje matemático. Es agradable, y ustedes lo pueden saber. En los deportes, por ejemplo, es agradable conocer las reglas, las normas. Se hace como más ameno cuando uno habla sobre estos temas. En la matemática es igual. ¿Cómo yo la puedo hacer más agradable? Su aprendizaje. Tengo que aprender el lenguaje. Y el lenguaje sencillamente son códigos. Fíjense, les traigo el siguiente juego didáctico, que lo pueden desarrollar grupal o individual. Tengo un sobre. A este sobre yo lo llamo el sobre de los símbolos. ¿Cómo consiste el juego? De la siguiente manera. Sencillamente, un grupo, un número de personas, de estudiantes, va a elegir una ficha que se encuentra dentro del sobre. ¿Sí? Una vez que lo saquen, en este caso este símbolo es, ¿qué significa? Pertenece. En una lámina previamente ya diseñada, como esta que tengo acá, voy a colocar ese símbolo. ¿Sí? Sencillamente agarro mi pega de nuevo. Si ustedes tienen, se lo ven, tiro para colocar, para pegar en la lámina el símbolo que acaban de encontrar y su nombre. En este caso, pertenece. Y de esta forma, jóvenes, se puede aprender divirtiéndose. La matemática es eso, es diversión. Porque la matemática está en todo lo que nos rodea. Y tenemos que buscar la forma de poder aprender de una manera divertida y amena. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Espero que le haya gustado la clase. No me puedo despedir sin antes recordarle que tenemos que cumplir con las medidas de bioseguridad. Es decir, lavarnos las manos frecuentemente y utilizar el tapaboca cuando nos encontremos en lugares públicos. Hasta una próxima oportunidad. Chao. En nuestro segmento de educación especial, hoy tenemos con nosotros a la profesora Elisete de Gobella, quien conmemora el Día Internacional del Ahorro Energético, quien nos proporciona buenos y útiles consejos para ayudar al medio ambiente. Veamos. En la
adolescencia se hace necesario trabajar la responsabilidad y la ciudadanía como parte de ese proceso educativo. Bienvenidos a su programa Cada Familia una Escuela. Soy Eliseti de Gouveia. Los acompañaré el día de hoy para ofrecerles actividades, sugerencias y recomendaciones que son importantes para la población integrada en el nivel de educación media y los participantes del taller de educación laboral. Es muy importante que como ciudadanos venezolanos tomemos en cuenta cada uno de los pasos que debemos seguir para cuidar nuestro ambiente, poner un granito de arena para tener ese país que tanto queremos. Vamos entonces a escuchar a nuestra profesora Yolibet Aponte dándonos las palabras claves del día a través de la lengua de señas venezolana. Buenas tardes. Para el nivel de educación media vamos a trabajar en lengua de señas venezolanas las siguientes palabras: solidaridad, comunicación, planeta. Como ciudadanos venezolanos debemos preservar totalmente el ambiente, hacer que el ambiente en el cual nosotros nos vamos a desenvolver sea un ambiente totalmente agradable. Debemos cuidar las plantas, debemos cuidar los animales, porque eso es preservar. Preservar es cuidar y resguardar no solamente el espacio en el que te desenvuelves, sino el espacio y todo lo que está a tu alrededor. Para eso, mamá, papá, familia, es súper importante que apoyes a tus hijos en cada una de las actividades dadas por los docentes de educación media y para todos los participantes de los talleres de educación laboral. Realizar un seguimiento a cada una de esas actividades que nos envían los docentes de educación media. La comunicación es súper indispensable. Como familia, como mamá, papá, debemos estar atentos y siempre comunicarnos con nuestros profesores. Si hay alguna duda, pues preguntar. El que no pregunta, no aprende. Necesario hacer el seguimiento a cada una de esas orientaciones que nos dan los docentes y los profesores para todos nuestros participantes de los talleres de educación laboral. Y importantísimo, y no podemos dejarlo de lado, poder asistir a todas esas asesorías pedagógicas para que podamos llevar a cabo ese proceso de enseñanza-aprendizaje de la mejor forma posible. Sin duda alguna, expresar emociones, expresar sentimientos es fundamental. Dentro de toda nuestra población con necesidades educativas especiales y o con discapacidad, expresar emociones y sentimientos dentro de tu grupo familiar debe ser parte consecutiva de todos esos desarrollos que vamos llevando a cabo dentro del hogar y como familia. Es bien importante que no solamente tomemos en cuenta todo el bienestar que nos va a generar el cuidar nuestro ambiente en la familia, sino también que vamos a beneficiar a esa comunidad y a ese planeta que tanto necesitamos cuidar. Dentro de la familia debemos brindar solidaridad. ¿Para qué? Para poder tener una vida agradable, poder convivir en familia y sobre todo hacer ese uso de la comunicación y de esa expresión de emociones y de sentimientos para nosotros poder desenvolvernos en el entorno en el cual nos encontramos. Como no podemos dejar de lado que es bien importante preservar nuestro ambiente, hay unas formas que desde el hogar las podemos aplicar. ¿Cuáles son esas formas? Apaga todo lo que produce electricidad. En segundo lugar, desenchufa todos los utensilios que no utilices. Modera el uso del aire acondicionado. Recicla todo lo que puedas. Y muy importante, el ahorro del agua para poder preservar la vida en el planeta. Vamos entonces a ver un video que nos trae una de nuestros participantes del taller de educación laboral.
Lo hiciste maravilloso, Marilyn. Un video súper interesante, emocionante, gratificante, que nos realizó una de nuestras participantes del taller de educación laboral. Para finalizar entonces, es importante recordar el seguimiento a cada una de las actividades que realicen nuestros estudiantes en casa y que todos tenemos que ser solidarios, brindar respeto, amor y cariño para cuidar cada uno de los elementos que se encuentran dentro de nuestro ambiente. Recuerda, ser diferente es algo común. Hemos llegado al final de nuestro programa. Antes de irnos queremos darle un último consejo. Ayuda a conservar el agua. En la casa arregla todos los botes de agua que tengas. Utiliza el agua del aire acondicionado para arreglar las plantas. Evita lavar el carro utilizando la manguera. Hoy hemos llegado al final de su espacio pedagógico de Cada Familia en Escuela. Recuerden que si quieren profundizar en este y otros temas, pueden visitar la página web del Ministerio de Poder Popular para la Educación, me.gov.be, y acceder al enlace del programa Cada Familia Una Escuela, o directamente a través de cadafamiliaunescuela.me.gov.be. Y no se olviden de seguir con mucha atención nuestras redes sociales, @MPPEducación en Twitter, Instagram y Facebook, @Cada Familia Una Escuela en Instagram y Facebook y @Familia Escuela 1 en Twitter. También pueden visitar las redes sociales de nuestro canal educativo Vive TV, en su Instagram @ViveTVOficial y en Twitter ViveTVOficial 1. Allí podrán encontrar todos estos contenidos para que consulten cada vez que quieran y lo necesiten. Si se perdieron de esta transmisión y quieren volver a verla, consulten nuestro canal de YouTube Cada Familia Una Escuela Oficial. Y si quieren participar en este espacio, pueden enviar sus videos y fotografías a través de las redes sociales usando la etiqueta Cada Familia Una Escuela. Y no se olviden de sintonizarnos de 8 de la mañana a 9 de la mañana y de 2 de la tarde a 3 de la tarde. ¿En dónde? En su programa Cada Familia Una Escuela.